Comparten el tiempo de 45 minutos los diputados del bloque de la Unión Cívica Radical. Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señora Presidenta, honorable Cámara, unos pocos minutos para hacer algunas consideraciones sobre un tema que desgraciadamente se repite año a año. Escuchando las últimas exposiciones, si alguien ingresara de afuera al recinto, se podría preguntar con toda legitimidad, ¿y para qué están tratando una ley de emergencia económica? ¿Se habrán equivocado? Supongo yo que la van a retirar cuando terminemos de debatir. ¿O hay dos Argentinas, con dos percepciones distintas? Lamentablemente quiero recordar que en el 2004, a un año de la asunción de Néstor Kirchner, me tocó en este recinto fundar la oposición del bloque del radicalismo a la ley de emergencia en aquel momento. Digo lamentablemente porque me equivoqué. Pensé que la emergencia era un estado de necesidad consecuencia de lo que ocurría en el 2001. Cuando el ministro Labaña anunciaba las condiciones económicas de los primeros pasos de la recuperación en el país. Y hoy estamos discutiendo exactamente lo mismo. Desde el 2004 a una década. Y me lamento haber acertado cuando dije en aquella oportunidad que el gobierno entraba a vivir y a convivir con un pecado de gula que no iba a detener en el tiempo en términos de apetencia de concentración de poder. La mayor fenomenal concentración de poder que se daba, tanto la legitimidad institucional ganada con los votos, como con un proceso de recuperación económica con condiciones internacionales y con un alto costo por la devaluación pagada por la sociedad argentina, pero que hacía que el Estado comenzara un largo camino de acumulación de recursos. Se usó la legitimidad electoral, desgraciadamente, a una década, para deteriorar lo que acá se proclamó haber conseguido, que creo no es cierto, la previsibilidad en el país. A 30 años de democracia vamos a convivir con libertades, sin violación de derechos humanos clásicas de la dictadura, pero también será recordada como la década del mayor decisionismo presidencial en un contexto institucional. No voy a ser recurrente en recordar que estamos violando el artículo 76 de la Delegación de Facultades que prohíbe la Constitución, no solo en términos, en plazo por la emergencia pública, sino que además haber pasado por encima de lo que reza el artículo 29 de la Constitución, que prohíbe al Congreso conceder al Ejecutivo y a las legislaturas provinciales facultades extraordinarias o suma del poder público. Pero vale hacer notar, como se ha dicho acá, que esta prórroga recurrente va acompañada de un pedido expreso de prolongación en el tiempo que coincida temporalmente con la finalización del mandato del gobierno que acaba de perder las elecciones y que tiene con suma fragilidad de la mayoría constituida. Es decir, emergencia económica hasta el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Eso significa, como lo veremos en unos minutos, que yo personalmente creo que, como bien dijo un diputado que me precedió en el uso de la palabra,
que debíamos entender que el presupuesto y la ley de emergencia económica era parte de un proyecto político. Y vengo a decirle que sí, que estoy de acuerdo. Sin este trípode que voy a desarrollar en pocos minutos nada más y muy brevemente, tendríamos los interrogantes sobre los que vamos a buscar de respuesta al final. ¿Era posible imaginar la vida del kirchnerismo sin emergencia económica y sin suma de poder público en la democracia? ¿Hubiese tenido vida institucional un modelo de poder como el que se construyó en la Argentina? Son los interrogantes que se abren. Por supuesto, quiero recordar, como lo hicieron otros colegas, desde el año 20 ya en la Argentina se hablaba de emergencia en la Corte Suprema. En el 34, tomando como base la doctrina americana, la Corte Argentina recordó que había que incorporar el concepto de temporalidad a la emergencia porque si no se convertía en habitualidad. En el 59 lo ratificó la Corte Suprema. Pero voy a saltar varios años y casos de jurisprudencia para recordar cómo se hizo anteriormente también. La última y después de Kirchner presidente en el 2005 por esta Corte Suprema, propuesta bien por este gobierno. En el caso Gali, Zaffaroni y Lorenzetti advierten sobre las repetidas prórrogas de emergencia. La ley de emergencia debe tener un plazo para que se produzca su propia extinción, dicen, pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado lo que permite su conservación, de tal modo que la excepción se ha convertido en regla y los remedios normales han sido sustituidos por la normalidad de los remedios. Ni una palabra más por agregar, solamente ratificar lo que hemos dicho año a año para que quede constancia en este Parlamento. 8 años pasaron de aquella advertencia. Podríamos hacer una mirada económica sobre la que yo no me voy a detener, pero hay dos países irreconciliables. Hay unos que ven que aumentan la reserva y otros que ven que bajan las reservas. Hay unos que ven que la previsibilidad ha hecho que nos golpeen las puertas para ingresar los capitales en los últimos años y otro país que ve que se han ido 85.000 millones de dólares. Hay un país que ve que se puede vivir con 6 pesos, que la tasa de inflación es del 10 y que los salarios se recuperan al 35 porque le estamos dando una plusvalía del 20 a los trabajadores que no se la dio ni siquiera un gobierno revolucionario vanguardista. Hay dos países el que discutimos. Si es el del oficialismo, ¿qué hacemos con emergencia? ¿Por qué no jugamos si tienen mayoría absoluta en ambas cámaras? No, yo creo firmemente que la legitimidad electoral fue mal usada, mal administrada y engordó la soberbia en el diagnóstico y en la respuesta frente a una crisis política de oposición atomizada que le abrió un campo para hacer lo que quisieron. Por eso, señor presidente, ¿cuál fue la base? ¿Por qué ley de emergencia y presupuesto? Años subestimando recursos, años subestimando gastos y después una masa enorme de dinero para manejar discrecionalmente sobre la base de la ley de emergencia, que a diferencia de la época de Duhalde le agregaron desde el 2004 y como lo vienen a ratificar hoy, para que siga en el Ejecutivo en la renegociación de los contratos de servicios públicos a Piacere, aunque después arrojen muertos y sospechas de corrupción como ha ocurrido en los servicios públicos en los últimos años, además de ineficaces para la gente. El segundo elemento del pivot sobre el que el preopinante debe haber afirmado que es un proyecto político: presupuesto, discrecionalidad, emergencia económica,
manejo de los recursos y no federalismo concertado. Le llaman federalismo administrado. Se trata de darle al que va de rodilla, no a reconocer el derecho del que le tiene, porque la ley se lo autoriza. Por eso hemos dejado a 10 años y se aprueba la ley de emergencia, va a concluir el mandato, el ciclo, con acierto y con errores. Va a estar marcado por la muerte del Parlamento, la mayor transferencia de decisiones políticas de este al Poder Ejecutivo, el mayor decisionismo y además el intento de sacar del medio a la justicia si obstaculizaba algún reclamo basado en la violación de alguna de las leyes. Queridos amigos, la emergencia en un sentido estricto, es un hecho y un accidente que sobreviene frente a situaciones de gravedad. Cuando la sociedad está agredida, implica excepcionalidad, gravedad, temporalidad, no convertirse en habitualidad, como se ha hecho ahora. No alcanzaron las delegaciones del 2002, del 2003, del 2004, del 2005, del 2006, hasta la última. Ha hecho el gobierno inteligentemente adormecer a la sociedad. Los argentinos no saben que estamos en emergencia económica, porque el gobierno maneja la emergencia como instrumento político y le construye un país que hoy tiene un franco deterioro en relación al que recibió cuando asumió en el 2004. Pero es más aún la gravedad de la pérdida de calidad institucional. Me hace recordar, y lo he repetido muchas veces, a la vieja teoría smithiana de la excepción, del estado de excepción, que se funda en el discurso de la necesidad, como dijo otra diputada preopinante, sin querer y de buena fe, nos estaba manifestando que la asignación universal y una serie de conquistas justificaban el medio y los caminos para llevarlo adelante, aunque fuesen al margen de la ley. El desafío de la democracia es conjugar libertad, igualdad, pelea por los derechos, pero sin violar la Constitución ni las reglas básicas que se da a la sociedad y que debe hacer cumplir el Estado. Franco deterioro de la calidad institucional. No voy a recordar a la presidenta. Hay una coincidencia, les comento. En el 2004, cuando me tocó hablar, ella nos había hecho ese brillante discurso advirtiendo de que no voy a colocar en manos de un funcionario los intereses que nosotros tenemos que representar, decía, y por los que tenemos que velar. Vamos a hacer honor a la legitimidad de las instituciones. Cuando votó en contra de la ley de emergencia, pero estaba en Estados Unidos, ahora coincidentemente y con una complejidad mayor también está allá. Por eso, señor presidente, creo que el final, aprobando la ley de emergencia, te anuncia el final de un modelo político que está precedido por la mayor concentración política, transferencia de decisiones del Parlamento, el mayor decisionismo, la falta de control. Ahora el futuro. Pregunto, sinceramente, nos preguntamos, ya no sirve gritar sobre esto. Si el kirchnerismo como modelo, así se denomina, de valor agregado, como dicen a la Argentina en esta década, no tiene mayoría después de la elección, ¿qué desafío tiene? ¿Está en condiciones de consensuar? ¿Entiende a la democracia como un sistema donde se puede gobernar sin delegación de facultades, sin concentración de poderes? ¿Está dispuesto a asumir ese desafío? ¿O dirán que hay que dejar
De este lado está la responsabilidad y la racionalidad. Nosotros pasamos por dificultades enormes. A ustedes les queda todavía el desafío por demostrar si son capaces de construir a partir de respetar la legitimidad electoral que tuvieron, si la pueden tener con adversidad electoral. Para que los 30 años de democracia pongan por delante la discusión de saber de que es compatible democracia con consenso, respetando la ley y dejándose controlar. Y no imaginar que el proyecto político de cambio, que además no arroja resultados, es la consecuencia solo de la concentración de poder. Por eso, señor presidente, volvemos a votar en contra, gritamos contra sacos rotos y entendemos por qué hay que tratar en conjunto estos proyectos, porque son parte del proyecto político que cada día le deja menos sueño a la gente y le acumula sueño a los dirigentes que no reconocen, aunque sea la derrota electoral. Muchas gracias.